Metropolitan Radio presenta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comienza con Altura, un programa inteligente para mentes inquietas. Muy buenas tardes, bienvenido, yo soy Lola Gracia, esto es Con Altura. Vamos, como siempre, a tratar un tema interesante, un tema que creo que además está muy de actualidad, por desgracia, y con alguien que también es un invitado pues excepcional, como todas las personas que vienen aquí con Altura. Hoy tenemos el placer de conversar con Pedro Jaravera, especialista en psicología clínica, psicoterapeuta con 30 años de experiencia y profesor asociado en la Universidad de Murcia. Es autor de varios libros, entre ellos Emociones fósiles, donde aborda la ira y la culpa. Total, nada. De esto vamos a hablar esta tarde y de tus otros libros también, Pedro. Hay unas preguntas que aparecen en la contraportada del libro. ¿Piensas que sirve de algo indignarte cuando alguien te engaña o te desprecia? Esta es una buena pregunta. ¿Crees que tiene sentido sentirte culpable por cómo otros pueden tomarse tus actos? ¿Y si te digo que el 99% de los enfados que experimentamos a lo largo de nuestra vida con otros o con nosotros mismos son inútiles? En fin, cuánta razón, Pedro. Son inútiles. Buenas tardes. Buenas tardes. Son absolutamente inútiles. Mucha gente justifica de alguna manera sus enfados o sus sentimientos de culpabilidad en base al porqué. Es la idea manida, ¿no? Porque me han tratado así, porque me han dicho asao, porque me he equivocado o he hecho daño de esta manera. Es como enfocarnos en la pregunta equivocada. Porque la cuestión relevante no es tanto por qué nos enfadamos o por qué nos culpabilizamos, sino el para qué lo hacemos. Es decir, con qué propósito y con qué consecuencias el resultado. Y es donde yo afirmo y argumento que desde esa perspectiva absolutamente todos los enfados y culpabilidades quedan descalificados. Con la única excepción, supongo que hablaremos de ello, de cuando estamos sometidos a una agresión de tipo físico. Claro. Eso le deja un 1%, pero afortunadamente diría que para la mayoría de las personas es muchísimo menos en la su verdad vida. Que sí. Y bueno, sí que es verdad que, como comentas, son emociones innecesarias para el ser humano de hoy día. Luego hablaremos del ser humano antepasado, de nuestros antepasados de épocas pasadas, y que solo aportan desequilibrio, sufrimiento, malestar. Es verdad que el malestar que uno tiene cuando se siente, pues eso, iracundo, enfadado, como uno empieza a pensar que la vida es injusta con él, yo qué sé, que puedes pasar por cualquier cosa, ¿no? El llegar a este estado y luego salir de él no es tan fácil. El otro día me lo comentaba un amigo, y dice, es que estoy siempre enfadado, estoy como... Claro, y salir de ahí, ¿cómo se sale de ahí, Pedro? Yo lo que destaco precisamente es que hay que aprender a hacerse las preguntas correctas, y la pregunta adecuada es cómo entramos ahí. Si no sabemos cómo entramos, luego va a ser muy complicado salir o simplemente volveremos a entrar pronto de nuevo, ¿no? Y este es uno de los puntos realmente nucleares que yo quiero transmitir en el libro. Más allá del tema específico de la rabia y la culpa, que lo he elegido por determinados motivos, todo el núcleo generador de la obra tiene que ver con la comprensión de cómo fabricamos el sufrimiento. Lo que yo llamo en el libro el método negativo, que tiene que ver con la actitud de observación, de indagación, de un esfuerzo profundamente comprensivo y atento por entender los mecanismos, las estrategias a través de las cuales creamos la rabia, la culpa, cabría hablar del miedo, de cualquier forma de sufrimiento. De alguna forma se suele asumir que las distintas formas de sufrimiento caen de manera espontánea, ¿eh? como por infusión aérea. Esto no es así, evidentemente. La mayor parte del sufrimiento que experimenta el ser humano es evitable. Buena parte del dolor no lo es, incluso es oportuno, evidentemente, pero muy buena parte del sufrimiento que experimentamos, y ello incluye la generalidad de la rabia y la culpa, es evitable y además es deseable trabajar por evitarlo, ¿no? Porque obedece a un proceso de construcción fallido.
torpe, inconsciente y erróneo en muchos sentidos. Claro, son quizá pensamientos que nos van llevando a ese estado del que es complicado salir, que tampoco es tan sencillo adivinar cómo hemos entrado, que tú comentas. Si no sabemos cómo hemos entrado, difícil será salir, pero llegar ahí Claro. no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo y por eso la gente sigue enfadándose en el siglo XXI, porque es una gran punta del iceberg. Y ese es el motivo central, antes lo avanzaba, por el cual me interesaba mucho abordar esta temática. Aparte de para ilustrar lo que acabo de calificar como el método negativo, que creo que es una actitud profundamente necesaria a cultivar en el ser humano y de la que estamos lejos en general, un segundo gran motivo es que la rabia, yo aquí la culpa casi la enfoco como un derivado de la rabia, como una rabia autodirigida, un enfado aplicado en la autorrelación, ¿no? Una posición de desprecio, de castigo hacia uno mismo, ¿no? Y de lamento y queja hacia uno mismo. Por tanto, es una rabia autodirigida al fin y al cabo. Y por eso es una emoción muy específicamente humana, porque solo nosotros tenemos desarrollado un nivel amplio al menos de autoconciencia. Pero digo que es importante porque es una emoción profundamente sintomática de un gran iceberg emocional y de creencia que hay debajo. Y esto es una idea que me interesa mucho que se entienda. Para trabajar hacia la extinción de la rabia y la culpa es absolutamente preciso e inevitable hacer una transformación muy integral del ser humano y muy profunda. Por eso no es fácil, evidentemente, ya habría ocurrido, ¿no? Es por tanto una actitud absolutamente necesaria. Yo lo defino como una utopía, evidentemente, pero como todas las utopías, es absolutamente preciso encaminarnos hacia ella. Porque, como digo, teóricamente es posible y es deseable. También es una utopía acabar con la pobreza en el mundo o con las guerras, pero sería miserable no trabajar decididamente en esa dirección, porque cualquier paso que se logra es importante. Esto es exactamente lo mismo. Mucha gente piensa que esta es una afirmación muy grandilocuente o muy excesiva, lo de que la posibilidad de acabar con la rabia y la culpa. Son formas de racionalizar o de justificar, incluso a veces de enaltecer y dignificar nuestras propias torpezas y carencias. Ya. Parece que ser emocional o tener emociones, bueno, parece no, tener emociones es lógico, es una cosa... Pues eso sí es inevitable. Es inevitable, pero también pensar que cada emoción tiene un fin y por eso es buena, o decir, bueno, es que yo soy así y ya está, o yo tengo pronto y ya está, y decir y justificar ese modus vivendi, pues quizá no sea tan positivo, ¿no? Es la manera de no transformarnos, es la manera de no cambiar, de no aprender y de no madurar. Pero es que la maduración y el aprendizaje interior existencial, profundo y real, atraviesa el dolor, inevitablemente. Y como las personas somos naturalmente cortoplacistas y evitamos el dolor, a las primeras de cambio, pues eso nos sume constantemente en dolores mayores y más duraderos, ¿no? Por tanto, hace falta una visión muy amplia, muy sistémica y muy largoplacista de la realidad, de la existencia, para entender... Mira, hay una afirmación que repito a menudo en el libro, y es que la única forma de motivarnos profundamente a encarar algo desagradable, algo que nos da miedo, algo que es incómodo, es ser muy vivamente consciente de que a la larga va a ser mucho más desagradable, mucho más temible y mucho más incómodo no abordar ese cambio. La triste realidad es que un miedo solamente se puede afrontar desde la motivación que otorga un miedo mayor. Por tanto, ¿es difícil trabajar hacia la extinción de la rabia y la culpa? Claro. Bueno, pues no trabajemos hacia ello y veremos lo tremendamente difícil que va a seguir siendo la vida, ¿no? Entonces, esta es una idea importante, pero claro, hace que constantemente el ser humano, en ese cortoplacismo que digo, tiende a evitar o a hipercontrolar el dolor. Y hay muchas formas de evitar y de hipercontrolar. Vivir de distracción en distracción, vivir de entretenimiento en entretenimiento, racionalizar, mucho más que razonar, para justificar nuestras limitaciones y carencias y mantener intacto nuestro ego y las estructuras mentales forjadas, aunque sean precarias y limitantes.
exigir a los demás y exigir a la vida y exigirnos a nosotros mismos que se cumplan los caprichos de nuestros anhelos. Estamos constantemente sometidos a esos tremendos esfuerzos de control, de evitación y de negación que van haciendo que no dejemos de acumular la basura de alguna forma. Madre mía, has dicho una cantidad de cosas en tan poco tiempo que me cuesta asimilarlo, ¿eh? Pero sí que es verdad que tendemos a evitar el dolor. Quizá es un síntoma de la sociedad actual que vivimos, que a lo mejor hace 50 años le costaba menos a la sociedad, a la humanidad afrontar el dolor, lo tenía como más presente, no era tan caprichosa, no éramos tan caprichosos. Bueno, había otro tipo de dolencia, digamos, de vivir esto. Muchas veces cuando se critica duramente, y yo luego en muchos sentidos, la sociedad actual y la cultura actual, se cae en la dicotomía de irnos a defender etapas anteriores, incluso etapas prehistóricas, ¿no? Como hablar de la felicidad del nativo y este tipo de cosas, ¿no? Yo soy de los que sostienen, y lo digo repetidamente, que no es ni mejor ni peor que antes. Es diferente. Ahora hay unos mitos, antes existían otros. Ahora tenemos unas exigencias y unas restricciones, antes teníamos otras. Antes enaltecíamos ciertas formas de sufrimiento, ahora enaltecemos otras. Lo importante es el conjunto. Y por eso yo hablo del sufrimiento, un poco para englobar el conjunto del dolor humano, ¿no? Y creo que globalmente no somos ni más ni menos felices que en el principio de nuestra historia. Esta que es una afirmación que repito mucho, creo que es importante entenderla en toda su magnitud, porque se puede cuestionar, porque constantemente desde la cultura actual y desde la mentalidad del humanismo liberal se afirma que el progreso ha creado mucho mayor bienestar en la especie humana y que indudablemente con datos en la mano estamos mucho mejor que tiempo atrás. Claro, con datos en la mano leídos de manera completamente sesgada. Porque si hacemos una visión sistémica, que es algo que yo defiendo profundamente y que explicito en el libro también, pues todo pro ha tenido uno o varios contras, todo progreso implica alteración perniciosa en otros aspectos y al final yo lo llamo reordenar la basura o cambiar la suciedad de sitio, pero no un verdadero avance hacia la mayor felicidad del ser humano. Por varios motivos. Primero, porque la felicidad tiene un tope. Y esta es una cuestión que destaco en el libro y es muy importante no perderla de vista. El progreso no puede servir para aumentar la felicidad del ser humano porque la felicidad del ser humano viene topada biológicamente de manera individual. Y esto lo sabemos. Hay un tope biológico que viene de fábrica en cada individuo y más allá de eso no estamos diseñados para ser más felices. Y hay varios mecanismos por los que eso establece una homeostasis y se regula, ¿no? Pero como suelo decir, sí hay un margen amplísimo de sufrimiento por debajo de eso que podemos experimentar. Pero alguien puede querer... Esto digamos que el tope de la felicidad es algo individual o es algo colectivo. Es algo individual. Ajá. Hay personas que las vemos que son dichosas, que aparentan, transmiten felicidad, y esas serían así en cualquier circunstancia. Evidentemente con sus fases, con sus etapas, como tenemos todos, mejores y peores. Pero en conjunto, y la felicidad no es más que una experiencia de conjunto, una sensación de satisfacción global con la vida, eso es algo muy individual y muy temperamental. Por eso yo afirmo que la felicidad, pero no es una afirmación particularmente mía, esto lo sabemos, son cosas que se dicen poco, funciona básicamente de manera negativa. Es decir, la mejor felicidad posible aparece cuando nos liberamos del sufrimiento que la retrae. Por eso destaco mucho más combatir el sufrimiento que trabajar por la felicidad. Y esto venía al caso de que alguien puede creer realmente que nuestros antepasados, vámonos lo más lejanos posible, al Paleolítico, eran tantos miles de años atrás profundamente más infelices que ahora en su conjunto, porque si fuera así vivían todos sumidos en la más profunda depresión. Claro. Evidentemente no es creíble. Y hasta donde sabemos en datos históricos, ahora hay más suicidios que nunca, ahora hay más psicopatología que nunca, ahora no solo en los adultos, en la infancia, en la adolescencia. Es decir, cambian las formas, cambian las tipologías, pero ¿de qué sirve todo el progreso si no sirve para reducir individuo a individuo de la manera más generalizada posible y más duradera posible el sufrimiento humano? Por eso hablo
de que básicamente reordenamos la suciedad de sitio. Ante esto, ¿qué es lo que estoy proponiendo? Es un cambio de paradigma. No estamos hablando de nada superficial. Estoy hablando de lo único que no ha ocurrido nunca de una manera sistemática y seria a lo largo de la historia, que es dedicarnos deliberada, conscientemente a cultivar el progreso interior. No tanto tecnológico, no tanto material, no tanto económico, no tanto cultural. En muchos de estos aspectos nos convendría decrecer, en muchos aspectos. Y además va a ser inevitable hacerlo por imperativo ecológico. Desde luego. Pero en lo único que cabe un progreso realmente perpetuo y un crecimiento perpetuo no es en lo material, es en lo inmaterial. Es en la emocionalidad, es en la convivencialidad, es en la afectividad, es en la creatividad. Es en todo eso que es inmaterial y que tiene que ver con lo que he llamado el progreso interior o lo que defino como un proceso de evolución de la conciencia o de maduración. Crecer frente hacia al progreso. adentro, crecer hacia adentro. Efectivamente. De eso se habla mucho, pero en qué consiste no está tan bien entendido. No es tan fácil. De todas maneras, quizá tú has sacado ahora este libro, el de la ira, el libro de las emociones, de la ira, de la rabia, porque somos más materialistas que nunca y precisamente eso genera sufrimiento. No exactamente por ese vínculo. Tal vez somos más materialistas que nunca, ¿no? Pero la ira ha existido siempre. Precisamente el problema es este. Yo no creo que exista más que antes. El problema es que existe igual. Y por eso estoy diciendo, ¿para qué sirve la evolución si sigue existiendo igual, ¿no? Hace poco lo comentaba con respecto al tema de los niños. No hace falta irnos a la filogénesis. Vámonos a la ontogénesis, al desarrollo de cada individuo. Los niños se enfadan, los niños tienen envidia, los niños tienen celos. Claro, pero el problema es que crecemos y seguimos igual. ¿Para qué sirve madurar si no es para domeñar básicamente los aspectos más negativos, más autoengañosos y más dolorosos de nuestra infancia y potenciar lo mejor? Si sirve solo para hacer una carrera, ganar dinero, etcétera, etcétera, bueno, pues son cosas que necesitamos porque tenemos necesidades físicas, evidentemente. Pero todo este campo de lo emocional y de lo psicológico básicamente cambia de formato y cambia de escala, pero no se produce una auténtica transformación estructural, que es de lo que estamos hablando. No es tan fácil porque ese crecer hacia adentro que tú comentas quizás requiere una educación. Claro. Que no se da en los colegios ni en ningún ámbito de la vida en estos momentos. No se da en ningún ámbito de la vida. Por eso precisamente lo estamos hablando de establecer una manera deliberada, sistemática, consciente, un paradigma de vida, de cultura, que priorice esto. A ver, en teoría lo hacemos. Esto es como... Si nos vamos a otro nivel, es como lo de la Carta de los Derechos Humanos de la ONU. Si teóricamente estamos todos de acuerdo, ¿en la práctica vivimos de acuerdo a los grandes derechos humanos? No. Bueno, pues en teoría la gente, todo el mundo asume y acepta que lo fundamental en la vida son las cuestiones inmateriales, la afectividad, el amor, las relaciones, el tiempo libre para desarrollar tus facetas creativas, tus talentos, la libertad. Pero en la práctica no es lo que prima. Entonces es una profunda paradoja y una profunda contradicción. Y eso tiene sus explicaciones, evidentemente, porque como estamos señalando de alguna manera todo el tiempo, es que llevar a efecto una vida que priorice modelos educativos, no solo a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel social, a todos los niveles, que orienten al individuo a la autoobservación, a la introspección y al autoconocimiento, en definitiva, que es la palabra mágica detrás de todo esto, pues hacer eso implica inevitablemente atravesar mucho dolor. ¿Me vas a permitir? Sí. Mira, algo que en el libro menciono, pero no lo desarrollo ampliamente y quizá alguna vez tendré que hacerlo. Del mismo modo que estoy justificando la desacreditación de la rabia y de la culpa, porque básicamente son emociones secundarias que, por tanto, tapan otras emociones más básicas, más primarias, básicamente a saber la tristeza, la frustración y el miedo. Voy a poner en valor una emoción también dolorosa, pero absolutamente necesaria.
la emoción más profunda, la emoción dolorosa, pero más necesaria y más profunda de la que puede hacer acopio el ser humano es la tristeza. Necesitamos imperiosamente entregarnos a la tristeza. Aunque duela. Pero ¿por qué digo esto? La tristeza no solo está debajo de la rabia, está debajo del miedo, está debajo de la frustración, está debajo de los celos, está debajo de la soberbia, está debajo de casi todo esto que nos sobra. Porque la tristeza es la emoción más directamente depurativa que existe. Es una emoción limpiadora. Piénselo cada persona desde su propia experiencia. Toda emoción cumple una función, o más exactamente, pretende cumplirla. Tiene una intención positiva. Otra cosa es que lo consiga. La rabia también tiene una intención positiva, pero no la consigue de manera adecuada materializar. La tristeza, en cambio, es una emoción cuyo propósito es crear introspección, aislarnos de estímulos distractores externos, parar el ruido y meternos hacia adentro, para reprocesar nuestra información interior, nuestros recuerdos, para reajustar nuestras expectativas, nuestras creencias, para reestructurar nuestras estructuras mentales, incluso las más profundas. O sea, que la tristeza es necesaria para crear un nuevo yo, en algunos casos. La tristeza siempre se atraviesa cuando necesitamos matar lo viejo y debe nacer lo nuevo. La tristeza es la antesala de la aceptación. Es la antesala de la aceptación y, consecuentemente, de la adaptación y de la mejor respuesta posible a la realidad. Qué mala fama tiene la tristeza. Vivimos en una sociedad que te impone estar contento, estar alegre, porque estás triste, porque sí, ¿qué problema hay? Ahí está. Es que, evidentemente, no estoy hablando de la depresión, no tiene nada que ver. Una tristeza consciente. La depresión es una renuncia, es una rendición y tiene un componente patológico. La tristeza como emoción humana es un tipo de dolor profundamente necesario, porque solo desde ahí podemos hacer las transformaciones internas que nos permiten esa maduración de la que estoy hablando. Solo podemos desde ahí derrumbar el edificio que da lugar a los miedos, a las exigencias absurdas, a las rabias, a las culpabilidades. De alguna forma, la rabia a menudo es una manera de resistirnos a esta tristeza. Consciente o inconscientemente a menudo es así. ¿Por qué? Porque la rabia nos da un carácter y un sentimiento y un estímulo combativo. Nos orienta hacia afuera, hacia combatir la adversidad, hacia combatir el peligro, hacia combatir la supuesta amenaza, que muchas veces no deja de ser un espejismo de amenaza. Pero nos lleva a luchar contra todo eso o de una manera torpe, con profundos efectos secundarios negativos, o contra amenazas que, como digo, realmente no existen, más que en la propia mente, ¿no? Pero claro, cuando uno deja de luchar, hay una sensación de derrumbe, hay una sensación de abatimiento, hay una sensación de rendición. La gente se resiste generalmente a caer en la tristeza, porque nos apaga, porque nos desactiva, porque derrumba nuestro ego en esos momentos y porque nos sume en una situación de inseguridad, en una actitud de brazos caídos. Uh-huh. Pero como digo, es precisamente necesario para poder crear algo nuevo. Por eso, qué curioso, y porque todo es sistémico y todo está relacionado, cuando uno entiende y vive la tristeza de manera depurativa y regeneradora, que es su auténtica función, hay incluso una alegría anidada en ella. Hay una alegría en el fondo de la tristeza bien entendida, porque está la conciencia del renacimiento. Qué gran frase, me encanta, que debajo de la tristeza está la conciencia del renacimiento. Yo creo que si la gente viese la tristeza de esta manera no tendría tan mala prensa. Y espero que se pueda ir viendo de esta manera, porque como tú decías, Lola, al final, ¿qué hacemos? Empastillar en cuanto hay tristeza. Sí. Ahora se medicaliza y se psicopatologiza cosas tan naturales como el duelo. Uh-huh. El duelo no solo de una persona fallecida, el duelo de una relación de pareja fallida, de un trabajo que se pierde. La vida es duelo, constantemente. Constantemente estamos agarrando y soltando cosas. Constantemente algo está muriendo. No solo en lo físico, en lo mental, que es de lo que estoy hablando. Sí. Mueren las creencias o deben morir.
deben morir muchas ideologías, deben morir muchas ilusiones, muchos autoengaños, pero nos resistimos al duelo, aunque sea de nuestros autoengaños y de nuestras mentiras. Y por tanto la tristeza, digo que en ese sentido es necesaria, no porque sea bonita y agradable. No, sino porque supone la aceptación Claro. de un jardín en el que no hemos metido, que a lo Si mejor nos no nos lleva a ningún si sitio. nos dedicamos a evitarla o controlarla rápidamente, como decía, pues estamos anestesiándonos, poniendo parches e impidiéndonos crecer. Yo escribo la solapa de tu libro y sí que cuando lo anuncié dije, spoiler, este no es un libro de autoayuda, que están tan de moda los libros de autoayuda que pienso que en el fondo ayudan poco, porque, en fin, con una receta sencilla las cosas no se solucionan de una forma tan simple. Porque yo creo que lo que tú haces sobre todo es escarbar en los motivos de por qué se siente uno así, porque uno siente la ira y la rabia, por eso lo llamas emociones fósiles, porque esto viene de nuestro pasado, ¿no? Porque hablo de que son fósiles vivientes, atavismos emocionales. Eso viene de nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Claro, eso está en nuestro cerebro y no va a dejar de estar. A ver, la rabia es una emoción básica, primaria, pero como sostengo y justifico en el libro, y así es en toda especie, en todo mamífero, ante las agresiones, las amenazas y los agravios que requieren de nosotros una respuesta de enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Toda la respuesta psicobiológica de la rabia está diseñada para la defensa o la acción intimidatoria de tipo físico, corporal. Ahí sí, por eso doy un pequeño porcentaje de cabida útil a la rabia, porque si alguien viene a darte con un palo, enfadarse es útil. Y dispara tu adrenalina y tu fuerza corporal y tu tensión arterial para protegerte adecuadamente a esa situación. Pero eso en nuestro mundo actual ocurre una o ninguna veces a lo largo de nuestra vida. Y sin embargo vivimos en una permanente sensación de alerta. Claro. Tienes que hablar con un jefe, alerta. Sales a la carretera y hay un atasco, alerta. Vas a negociar cualquier asunto y estamos siempre en alerta. Hemos generalizado absurdamente mucha irritabilidad, mucha indignación, mucha rabia, como hemos generalizado absurdamente mucho miedo y mucho estrés. Si el estrés también es una respuesta natural, si el miedo es una respuesta natural, el problema es que experimentamos miedo, estrés, rabia y otras cosas en infinidad de situaciones que no tendrían útilmente que provocarlas. Porque parece que se pierde de vista constantemente que vivimos en una vida cada vez menos natural. Nuestro contexto de vida y nuestras circunstancias de vida y las amenazas actuales son muy poco naturales. Con lo cual se produce la paradoja de que las respuestas que nuestro cerebro ha ido desarrollando a lo largo de millones de años para protegernos ante las adversidades de la vida se vuelven paradójicamente desadaptativas. Es decir, tenemos un cerebro que es un dispositivo de respuestas y de algoritmos diseñados para manejar un mundo que ya apenas existe. Pero sin embargo se fomenta, es decir, se fomenta que estemos enfadados. Uno entra en Twitter y hay un fomento con esta polarización que tenemos hoy día en la sociedad española, bueno, y en la sociedad mundial. Esto no es un problema solo de España, ¿no? Y parece que es que tenemos que estar siempre a la gresca con unos, con otros. Yo, Pedro, entro en Twitter, pongo lo que tengo que poner y me salgo. Porque digo, pero ¿de qué me sirve a mí este cabreo? No me sirve de nada, yo no voy a solucionar nada desde aquí. Y a veces, no sé, me da la sensación de que hay ejércitos de bots escribiendo mensajes para mantenernos enrabietados y cabreados todo el tiempo. Y no sé, yo es claro, precisamente tú que escribes contra la rabia y la ira, estamos más iracundos que nunca. Pero porque hay un sistema artificial también que alimenta eso. Bueno, todo el tema de las redes sociales y demás, evidentemente, al menos lo externaliza y lo viraliza, como ahora se dice, de muchas formas, ¿no? Pero claro, es que la rabia es una emoción profundamente adictiva. Este es otro de los motivos por los cuales no es fácil desprenderse de ello. Como para la gente en general no es fácil eliminar cualquier adicción, ¿no? La rabia es una emoción profundamente adictiva, más que otras emociones dolorosas, porque, por ejemplo, el miedo, que es una emoción dolorosa, aunque es útil en muchas más situaciones que la rabia, la gente también a menudo, más de la cuenta, pero no lo justifica o no lo defiende tanto, otra cosa es que no sepa bien cómo salir de él,
como se suele justificar y validar la rabia. La rabia, y también dentro de ello la culpa, a menudo son emociones, son formas de sufrimiento tristemente romantizadas, dignificadas y enaltecidas. Sí, porque es como si no te pones rabioso, es como poner la otra mejilla. La Claro. aceptación es una derrota y yo creo que no, que a veces la aceptación es una victoria interior, sobre todo para ti. Eso y dos cosas más. Mira, son básicamente tres factores, Lola, que lo asimilan mucho a las adicciones. La primera, que como ya he mencionado, es una emoción encubridora. Como muchas adicciones encubren otros problemas, la rabia suele tapar otros problemas. Un mal manejo de otras habilidades más profundas o una serie de estructuras mentales y de autoengaño que habría que meterle en mano. Y claro, para acabar con la rabia hay que entrar ahí. Y no siempre se quiere entrar, igual que uno no siempre quiere quitarse el alcohol para tener que enfrentar problemas de naturaleza primaria, por ejemplo. En segundo lugar, como tú has comentado, es una emoción que, bueno, esto quiero destacarlo también, fortalece el ego. Sí, Da una sensación de empoderamiento, es energizante, es como la cocaína a nivel mental, ¿no? Y entonces, pues nos amarga la existencia, pero nos da una sensación de fortaleza, de absurda dignidad, potencia un orgullo que la gente suele valorar como positivo y que es uno de los grandes males de la humanidad, ¿eh? Y de alguna manera parece que nos pone en el centro del escenario, ¿no? Que es una de las funciones del ego, precisamente. Pero además, se me fue el santo cielo, has comentado precisamente tú lo tercero que iba a decir, del motivo fundamental de... Lo de la aceptación, poner la otra mejilla. Ah, sí, justamente. Y quizás el aspecto básico, ¿no? Pareciera que si no nos enfadamos, somos unos sin sangre, somos tibios, estamos dejando que nos toreen, estamos siendo indignos, estamos dejando que nos avasallen, que nos pisen, somos seres débiles. Igual que si no nos culpamos por ciertas cosas, parece que somos poco menos que psicópatas, personas sin moral, sin ánimo de aprendizaje, insensibles ante el dolor de los demás. Es decir, hay toda una serie de creencias absurdas, porque todo esto son afirmaciones absurdas, que ponen en valor estas emociones. Pero exactamente igual que cuando tiempo atrás se pensaba que fumar daba hombría. Claro, ¿no? claro. Es decir, hoy día sabemos que esto es un disparate. Algún día, quizá, espero, se entienda que es un disparate todas estas justificaciones absurdas. Estamos hablando de extinguir la rabia y la culpa, no de dejarnos pisar, no de no poner límites, no de no intentar aprender de nuestros errores. Lo que estamos hablando es de que hay maneras más maduras, más eficientes de marcar límites, de protegernos, de defendernos y de corregir nuestras deficiencias. Y que es ahí hacia donde debemos tender. Por tanto, hay una cosa que entender desde el punto de vista nuevamente sistémico. Y es que, claro, cuando la gente piensa ya, pero si dejo de enfadarme, algo aquí me falla, ¿no? ¿Cómo voy a protegerme acá? ¿Cómo voy a protegerme allá? O no me van a respetar. Claro, pero porque se deja de entender que esto es un cambio dentro de un paquete. Sí que es verdad que a veces, a mí me ha pasado personalmente, que o soy una persona que odia enfadarse y huyo del enfrentamiento, pero en algunos momentos, y no me sale poner límites sin enfadarme, que no me sale, ahí tendría que hacer un entrenamiento. Y cuando los pongo parece que entonces sí, pero claro, digo, ¿por qué tengo que llegar a este límite? ¿Por qué no...? Claro, es lo que estoy diciendo. Es que parece que la gente te respeta más si te enfadas. Mira ahora a Trump, que sale a las ruedas de prensa siempre con un cabreo, con los papeles para acá, haciendo una serie de cosas, con un... No sé, como para que nos dé más miedo a lo mejor, no sé. A la gente en general le encanta la superficialidad, le encantan los mensajes simplistas, le encanta lo carismático. Y generalmente lo que es muy carismático, lo que se entiende rápido y fácil, suele ser peligroso, en general. Es que para reducir unas cosas y para eliminar unas cosas hay que potenciar otras. Esta es la cuestión. Este es el aspecto sistémico al que me refería.
No podemos reducir en nuestra vida la aparición, la fabricación, la gestación de la rabia y la culpa si no desarrollamos y potenciamos otros aspectos muy olvidados y que requieren meter mano de manera profunda. Hay que desarrollar una autoestima verdaderamente sana. Y eso significa una autoestima verdaderamente incondicional. Esto no es habitual. Nuestra sociedad confunde la autoestima constantemente con el ego. Uh-huh. Y muchos psicólogos, incluso lamentablemente creo que lo hacen, y por eso se habla de subir, de bajar la autoestima, de cursos para elevar la autoestima, de que mi autoestima últimamente va mejor o va peor o va por rachas. Todo esto ya nos indica que no estamos hablando de autoestima. Estamos hablando de ego, que es la autoestima condicionada a ciertos logros, a ciertas características y a ciertos resultados. Y la verdadera autoestima es como el verdadero amor. Pienses en el amor a un hijo, por ejemplificar el amor más puro que cada persona puede pensar. Es incondicional o es un mal amor. Uh-huh. Es por el hecho de existir. Nos gusta que a alguien a quien queremos le vayan las cosas bien y progrese bien y tenga buenos resultados, pero si lo queremos más o menos, mejor o peor por esos logros y esas características, a la basura con ese amor. Claro. La verdadera autoestima es incondicional y por tanto ni sube ni baja. Es esencialmente estable. La autoestima no sube ni baja, se sanea o se vicia. Esto es más fácil decirlo que hacerlo porque no estamos educados para un amor propio incondicional. Básicamente porque vivimos una cultura profundamente resultadista. Hace falta para reducir la rabia y la culpa desarrollar una conexión muy profunda, muy íntima con nuestros valores esenciales. Una profunda conexión con nuestra coherencia personal. Y asegurarnos de que esos valores sean realmente valiosos, que es otra cuestión. Por eso yo hablo de valores íntimos, de principios. ¿Cuándo son valiosos? ¿Cuando te hacen feliz o te dan paz? Los verdaderos valores, y digo verdaderos en el sentido de no opcionales, no opinables, son evocados, no son incorporados. Están en nuestra naturaleza. Y yo lo resumo siempre en lo mismo. En último término, el sentido esencial de la vida, esto no es opinable, es la adaptación. Y eso, expresado en otros términos, significa lo que antes me he referido, la reducción del sufrimiento más duradera y más generalizada posible. Si nuestros cambios, nuestras acciones, nuestras transformaciones, nuestras decisiones no sirven globalmente a esa reducción del sufrimiento, ¿a qué tendría que servir? Y por tanto, nuestros valores esenciales están encaminados a esa gran misión. Creo que es preciso que como humanidad partamos de un pivote, de una misión, de un principio fundamental en el que acordar. Y no creo que pueda ser otro que este que acabo de mencionar. Uh-huh. Y si partimos de ese gran propósito y de esa gran misión, a partir de aquí hay muchas cosas que la ciencia y que el conocimiento mejor establecido tiene que decir y que estamos pasando por alto. Uh-huh. Por eso suelo afirmar que vivimos en gran medida de espaldas al progreso. De espaldas al conocimiento. Porque hay muchas cosas que el conocimiento mejor establecido nos dice acerca de cómo propiciar esa reducción más generalizada y global del sufrimiento y no estamos viviendo acordes a eso. Por tanto, es una gran contradicción. Porque también, además, esa reducción del sufrimiento que tú comentas no se puede resumir en unas recetitas, que es lo que se lleva ahora. Recetitas, tips para no tener ira, tips pues haz meditación, no sé, hombre, que la meditación es muy buena, ya lo sabemos, pero quiero decir que no hay este tipo de recetitas para eliminar el sufrimiento. En general buscamos lo fácil y resulta que no es sencillo. Que esto es sencillo, pero no es fácil. A mí me gusta a menudo diferenciar lo sencillo de lo simple, porque lo sencillo implica realmente hacer una profundización en lo natural. La naturaleza es sencilla, pero no es simple, porque vivimos en un mundo profundamente complejo. Entonces hay que descomplejizar mucho, hay que mirar a través de mucha hojarasca creada, de muchos condicionamientos y de mucha tapadera cultural. Hay que atravesar todo eso que es tan complejo para llegar a lo sencillo. Se ha vuelto muy difícil hacerlo sencillo. Y
una de las cosas que ejemplifican bien ese simplismo al que te refieres, Lola, es que las personas solemos sobrevalorar muchísimo las técnicas, Sí. los métodos, las recetas, los procedimientos. Las redes sociales, los libros, los vídeos de YouTube están llenos de tips. Sí, sí, sí. Tips para cómo abordar esto, cómo abordar lo demás, ya cómo resolver este conflicto, qué hacer cuando te estresas. Claro, y en cuanto yo veo algo de esto, ya sé que estamos patinando sobre la superficie. ¿Por qué? Porque realmente, y aquí es donde está el énfasis del abordaje que yo hago en este libro y en mi obra en general, yo hablo de técnicas, y tú que lo conoces sabes que planteo ejercicios, que yo trabajo mucho en terapia, por ejemplo, pero el énfasis fundamental está en entender cómo esos son maneras simplemente de intentar canalizar del mejor modo posible, del poder materializar de la manera más práctica posible, comprensiones que van mucho más allá de la técnica. Uno tiene que entender qué hay debajo de las técnicas y por qué las cosas son así. Lo que necesitamos básicamente, lo diré 1000 veces, es conocimiento, comprensión. Es desvelar nuestros autoengaños, es decirnos la verdad. Mira, la gente suele buscar buenas técnicas para suplir lo que en verdad profundamente necesitamos, que son adecuadas comprensiones, una conciencia lúcida y unas decisiones firmes. Necesitamos honestidad y necesitamos honradez. Me refiero con ello a ser fieles a la realidad. Y eso básicamente no es una técnica, es una actitud. Cultivar la actitud de honradez con la realidad, cultivar la actitud de honestidad con nosotros mismos, realmente comprometernos con la sinceridad, con la verdad. Esto suena bonito, pero no es usual. Porque la verdad puede ser tremendamente amenazante. A la gente no le gusta escuchar la verdad, nada, ya te lo digo yo. No, claro. ¿Quieres que te sea sincero? Pues no, mejor no. Es lo que pasa, no quieren. Escuchar la verdad no siempre es agradable. Pero en último término solo la verdad cura. Claro. De manera duradera, precisamente, y profunda, solo la verdad cura. Porque, de hecho, los síntomas, tanto físicos como psicosomáticos, o sea, psicológicos como psicosomáticos, son señales de que una parte de nosotros sabe que nos estamos engañando. Los autoengaños, por definición, son inconscientes, pero yo parto de que muy pocas veces son completas y totalmente inconscientes. Por eso hay síntomas. De alguna forma nuestro subconsciente sabe que nos estamos autoengañando, que estamos metiendo la cabeza bajo tierra como los avestruces, y por eso nos llama la atención a través de los síntomas. Y hay que coger el hilo de esos síntomas. Llámese insomnio, llámese obsesiones, llámese irritabilidad, llámese enfado, culpa, ansiedad constante. Hay que tirar de ese hilo para decirnos la verdad. ¿Y sabes qué ocurre? Que cuando empezamos a decirnos la verdad solemos resistirnos a ella. Porque si me digo la verdad, quizá, como decía, debo enterrar viejas creencias. Quizá debo aparcar mi ego. Quizá debo asumir verdades que me abocan a tener que enfrentar cosas que me dan miedo. Quizá debo renunciar a ciertas comodidades. Quizá debo hacer varios duelos. Es decir, la verdad atraviesa ese dolor y, en último término, esa tristeza. Que somos muy comodones para hacer toda esa tarea tan heroica, yo creo, ¿no? Bueno, como estaba diciendo al principio, somos naturalmente cortoplacistas y naturalmente egocéntricos. ¿Pero qué ocurre? Vuelvo a lo de antes, que vivimos en un mundo donde nuestro natural cerebro cortoplacista y egocéntrico es profundamente desadaptativo. Voy a recordar que nuestra prehistoria, que es donde está diseñado básicamente nuestro cerebro, no ha cambiado en esencia desde ahí, no hacía falta acumular alimentos en frigoríficos ni cosas de esto, no cogías comida para más de una semana, no había planes de pensiones, no había hipotecas, el futuro estaba muy cerca. Y además el impacto de nuestras acciones era de muy corto alcance, no como ahora que un kiwi puede venir zarpando desde Nueva Zelanda o que el plástico que tiras aquí contamina el mundo durante 300 años. Entonces, el alcance en el tiempo y en el espacio que ha creado nuestra tecnología culturalmente desarrollada hace que nuestra mente naturalmente cortoplacista y egocéntrica se vuelva profundamente en nuestra contra. Moraleja,
o empequeñecemos de nuevo el mundo, o descomplejizamos y a la par actualizamos nuestro software mental para adaptarlo a lo que hemos creado, para poder sujetar esta cuchara que hemos construido y que no podemos ya sostenerla para comer, o estamos creando un lento pero constante suicidio como humanidad. Desde luego. Bueno, hay algunas citas en tu libro. Dices, el cambio mediante la paz es posible. Tiene que empezar con una persona. Si esa persona no eres tú, entonces ¿quién es? Claro. Es verdad que nos damos muy poca importancia a los seres humanos individualmente, como diciendo, bueno, pues si yo no hago esto tampoco va a pasar nada. Es decir, si... Yo creo, por ejemplo, el tema de los plásticos de un solo uso, que aquí tenemos, pues yo puedo tener una botella que la voy a reutilizar 20 veces, pero si solo yo hago esto, no voy a cambiar nada, ¿no? Claro, y entre todos la casa sin barrer. Claro. Es lo de siempre, ¿no? Vamos a ver, vuelvo a lo sistémico. A menudo se defiende esa idea en base a que es necesario tal cambio a nivel profundamente estructural, a nivel macrosocial, a nivel de los grandes liderazgos y la gran gobernanza del mundo para sanear el mundo, que los pequeños esfuerzos individuales no van a ninguna parte. Esto tiene su verdad. Pero también es verdad que esos grandes cambios macrosociales, esos grandes cambios estructurales y esos grandes cambios en la gobernanza no van a ocurrir jamás si no sumamos muchos cambios individuales. El cambio individual y el cambio social no solo no están reñidos, se necesitan absolutamente de manera mutua. Hay una reciprocidad y hay quien sobrevalora una cosa o quien sobrevalora otra. Y la cuestión está en que hay que incardinar ambos movimientos. La transformación personal, la transformación individual sanadora que se queda en la propia parcela, como la clásica imagen del ermitaño que se va a crear su paz interior y se aísla del mundo, aporta muy poco o nada al mundo. La verdadera transformación personal debe tener una proyección social. Yo hago estas cosas y escribo libros, y no es precisamente por dinero, por la proyección social de la que estoy hablando, porque eso se evoca naturalmente cuando entiendes ciertas cosas. Pero a la vez no es posible ninguna adecuada transformación social si no sumamos millones y millones y millones de transformaciones individuales. Está claro. Tienes otros libros, La necesidad de la terapia, creo que es que lo estaba intentando buscar porque lo tenía. El mundo necesita terapia. El mundo necesita terapia, exacto. Y el otro es que Adicción al pensamiento. Adicción al pensamiento. Bueno, esto de la adicción al pensamiento me gusta a mí hablar de esto, porque creo que cada vez somos más adictos al pensamiento, a no tener un vacío mental. Parece que si no estamos continuamente ocupados con algo, estamos perdiendo el tiempo, porque nos hemos vuelto así. Bueno, cuando yo hablo de adicción al pensamiento no me estoy refiriendo particularmente, aunque también a la preocupación constante, a la rumiación mental constante y al no parar de pensar, sino a lo que define toda adicción, que es el apego dependiente, el apego excesivo a cualquier estructura de pensamiento. Cuando nos apegamos a creencias, estamos mostrando adicción al pensamiento. Cuando nos apegamos a nuestras ilusiones y autoengaños, estamos mostrando adicción al pensamiento. Cuando la gente se vuelve fundamentalista y crean guerras por doctrinas, están expresando su adicción al pensamiento. Estamos peleando por las estructuras que hemos creado como ficciones mentales. Vivimos sobre relatos, vivimos sobre ficciones. Se ha puesto muy de moda a partir de que Yuval Noah Harari publicó Sapiens, esa idea de que lo que define al hombre frente a otras especies es el desarrollo de la ficción. Es cierto, la ficción, defiende Harari, y es así, ha creado una capacidad de cooperación a niveles espectaculares entre los individuos. Pero no solamente cumple la función de cohesionar, también cumple la función de conflictuar
y de crear estructuras de seguridad ficticia. De ficción hablamos, por ejemplo, de las religiones. Es solo un ejemplo de ello. Un ejemplo. Cualquier ideología, religiosa o no religiosa, cualquier doctrina, cualquier creencia es una construcción de la mente. Y, como ejemplifico precisamente en Emociones Fósiles, si las personas creamos películas, las personas creamos novelas, las personas creamos teatro, y eso está bien, y tiene un valor, y tiene un interés, y nos ayuda a aprender y a emocionarnos y a crear. Y claro que desarrollar ideas, creencias, relatos es no solo inevitable, es necesario en muchos aspectos y nos define como especie frente a otras. El problema no es crear ficciones, el problema es perder de vista que son ficciones. Ya. El problema es si creemos que las películas que hemos construido son la realidad. Entonces salir del cine nos va a crear auténticos problemas de todo tipo. Y hemos confundido nuestra creación con la realidad. Los productos del pensamiento dominan al pensador. Ahora que se habla tanto de inteligencia artificial y se recuerda tanto la metáfora de Matrix, de cómo lo creado por el hombre puede llegar a dominarnos, yo lo que recuerdo en Emociones Fósiles, y en adición al pensamiento también, porque son ángulos distintos para abordar temas muy comunes, es que ya vivimos en una Matrix, no hace falta esperar a la inteligencia artificial. Hay una tecnología de la mente humana que ya nos domina, que son todos nuestros propios relatos, nuestros propios sistemas de creencias y nuestros propios autoengaños. La historia que nos contamos a nosotros mismos. Absolutamente. Todos la tenemos. Quiero decir, no hace falta ser especialmente creativo para ello. Todos lo tenemos, pero la cuestión está en poder mantener la lucidez para ser conscientes de que son creaciones, de que son creencias, de que son relatos, y verlos como tales. Soñar por las noches también es necesario, inevitable y útil, cumple muchas funciones, pero el problema sería confundir las pesadillas con la realidad, o los sueños bonitos con la realidad. Bueno, si el ser humano vive en una constante ensoñación diurna confundida con la realidad, pues crea todo tipo, como en las pesadillas, de sufrimiento absurdo e innecesario. Sufrimiento real basado en hechos falsos. Faltan unos 5 minutos para terminar la entrevista y no quiero dejar de preguntarte por tu trayectoria. ¿Por qué elegiste la psicología clínica? ¿Qué te aporta a ti vitalmente el ayudar a otras personas? ¿Cómo empezó todo, Pedro? Bueno, inicialmente yo no tuve muy claro lo de estudiar psicología, pero sí tenía por lo que conocía en el instituto, en bachiller, me gustó mucho la filosofía y a través de la filosofía, porque siempre he tenido una mente inquisitiva e intentado mirar con cierta profundidad, pues la poquita psicología que yo estudiaba sobre conductismo, sobre psicoanálisis, etcétera, me llamó mucho la atención y probé, metí la patita por ahí. Y bueno, cada vez he ido descubriendo más y hoy día lo tengo claro que estoy donde tengo que estar. Creo que no solo mi vocación natural, mi talento natural, cada uno tiene el suyo, va por aquí. Creo que no hay nada más importante además que pueda hacer el ser humano que conocer su propia psique, su propia mente. Claro, puede parecer que yo digo esto por ser psicólogo y por deformación profesional. En realidad es un poco el proceso inverso. Intuitivamente estudié psicología porque siempre tuve la sensación de que no había nada más importante que estudiar que nuestros propios procesos mentales. Decía Krishnamurti que si no conocemos nuestra propia psique, ¿qué habríamos de conocer? De manera apropiada, ¿no? Creo que es cierto. Entonces hace falta un muy buen orden y autoconocimiento interior para poder lanzarnos hacia afuera a construir y desarrollar el mundo externo y a desarrollar nuestras relaciones con un mínimo de bondad y de buen hacer. Si no, siempre será una construcción con las patas rotas. Uh-huh. Y en todos estos años como terapeuta, ¿sientes que efectivamente se puede ayudar a otra persona a conocerse a sí misma, a superar pues ciertos momentos de frustración o de dolor o de tristeza? Claro, evidentemente a eso nos dedicamos los psicoterapeutas y cada vez la gente nos demanda más y si trabajamos es porque ayudamos. ¿A quién? ¿Hasta dónde? Esto ya
viene marcado por muchos tipos de límites. No se puede ayudar a nadie más de lo que esa persona está capacitada para recibir. A menudo se dice hasta donde cada persona quiere, pero nuestra voluntad y nuestras creencias también son un tipo de capacidad que las personas tenemos o no tenemos. Tenemos en mayor o menor medida, por distintos factores, la capacidad de querer cambiar de manera sanadora. Las personas somos... Mira, dice que queda poco y si quieres me gustaría casi acabar con esto. Yo lo menciono también en este último libro, porque se habla a menudo de la maldad del ser humano, de las malas criaturas que somos, de todo lo malo que nos merecemos. El ser humano siempre se ha debatido si es bueno o malo por naturaleza. Sí, estaba Rousseau y Kant. Sí, cada uno decía una cosa. Yo tengo claro que ese ha sido un debate estéril y sigue siendo toda la historia, porque bondad y maldad precisamente son parte de las ficciones a las que antes me estaba refiriendo. No son entidades naturales, no son hechos. La bondad y la maldad no existen en la naturaleza ajena al pensamiento humano. Lo que existe en la naturaleza ajena al pensamiento humano son diferentes grados de torpeza, de inconsciencia, de limitación y de carencia, como en cualquier ser vivo. Y nuestros distintos grados de limitación, de carencia, de ignorancia y de torpeza producen todo tipo de daños, todo tipo de sufrimiento y todo tipo de tropelías. Lo que llamamos maldad no deja de ser una ignorancia muy de fondo, poco aparente, a veces de imposible acceso en la práctica. Esta es la triste realidad. Por eso hablamos de una utopía. Pero debemos encaminarnos en esa dirección. Dices en tu libro que los malvados o irrespetuosos merecen compasión. Merecen firmeza compasiva, una firme templanza. Compasión no significa pasividad y debilidad. También digo ahí, precisamente para ilustrar esto, que si miráramos de manera empática, adecuadamente empática, otro concepto muy mal entendido habitualmente, el de la empatía, si miráramos de manera empática a un psicópata agresivo típico, en el que cualquier persona pueda pensar, compasivamente y sin ningún odio y sin ninguna rabia, lo condenaríamos a cadena perpetua. Porque entenderíamos con toda claridad y tristeza compasiva que lamentablemente no hay otra posibilidad de proteger a la sociedad que apartarlo por siempre, porque es de una torpeza irreparable y no podemos dejar que nos siga pisando a todos. Pues psicópatas son unos cuantos por ahí gobernando. Muchísimos. Tenemos unos cuantos. A ver cómo salimos de esta, Pedro. Bueno, vamos a recordar que la presentación de tu libro es el día 20. Este jueves, 20 de febrero, sí, en el Centro Puertas de Castilla. Centro Cultural Puertas de Castilla, sí, en Murcia, a las 7:30 de la tarde. A las 7:30. Imagino que harás más presentaciones a lo largo Sí, hay alguna del año. programada ya en Bullas, en Molina casi cerrada, Arena Albacete, seguramente en Madrid, y bueno, lo que pueda ir saliendo. De momento tendré una conversación abierta con mi amiga y la periodista también, Mari Carmen Castelo, y ahí será también acto de firmas para quien quiera asistir. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro Jara, por tus palabras, por tus reflexiones, por tus emociones fósiles. Creo que es un libro súper oportuno y necesario. A ver si conseguimos leerlo y poner en práctica algo de lo que leemos ahí, que no es tan sencillo como bien has explicado. Y si alguien lo encuentra sencillo, es que no lo ha entendido. No, está claro. Yo te agradezco sinceramente que me haya dado este espacio, Lola. Gracias a ti. La semana que viene volvemos con más personajes interesantes aquí en Con Altura. Hasta pronto.